Pues tenemos a una mujer que es pura magia. Ella es Tania Wolfenson. Ella ya nos contó en un programa pasado que ha experimentado desde su niñez el vivir entre el reino invisible con un amigo imaginario que en realidad es su yo cuántico, quien en una ocasión le pidió salir al patio de su casa y entonces le cayó un rayo. Esto la hizo entrar de lleno en el mundo de la magia, ese mundo que todo ser humano ansía encontrar. Tania ha tenido diversas experiencias con seres diferentes del universo y tiene la habilidad de comunicarse con los delfines con los cuales ella trabaja. Hoy nos hablará sobre este tema y su relación con los bellos cetáceos. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por esta invitación y poder compartir desde el ser estas vivencias que se hacen con un sentido profundo cuando uno las comparte. Porque en un punto de vista nada es para uno, todo es para compartir. Y ese es un arte de los cetáceos, el arte de dar. Y el arte de dar es el arte de ser. ¿Cómo comienza tu relación con estos hermosos animales? No sé si llamarles animales o cómo llamarles, pero hermosos seres. Eso es lo que va pasando. ¿Ah? A medida que uno va tomando conciencia, uno no sabe cómo llamarle. Bueno, esto comenzó, hay como varias historias que se entrelazan simultáneamente, pero el punto más importante es cuando yo estaba estudiando terapia corporal, en esa época tenía un pololo, el José Zamorano, que le encantan las ballenas, delfines, y él se presentó para un plan piloto que se estaba mostrando en Viña del Mar, acá en Chile. Y me pidió que yo lo acompañara. Él se ofreció como voluntario para trabajar en un proyecto con delfines y niños autistas. Y yo lo acompañé y no me podía quedar mucho porque tenía que estudiar, tenía clases, etcétera. Pero lo acompañé. Y ahí tuve mi primera experiencia con delfines, lo cual me impactó bastante porque al acercarme a los delfines que estaban en acuario, por una parte, yo no estoy de acuerdo con los acuarios, porque los delfines, después yo lo puedo explicar más profundamente, los delfines la pasan mal porque el ultrasonido, para que lo usan para comunicarse, repercute en las piletas, las piscinas, y les produce mucho daño. Y aparte que ningún ser nació para estar encerrado. ¿Ah? Entonces, desde la libertad está el amor universal. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar nosotros los seres humanos, el volver a primero experimentar nuestra propia libertad para poder respetar la libertad de los demás. Bueno, yo cuando estaba ahí en este acuario con los delfines me acerqué a la pileta y los delfines me empezaron a hablar. Y yo los podía entender completamente, ellos me hablaban como estoy conversando contigo ahora o con todos los oyentes, yo le escuchaba su voz, en forma telepática y ellos me empezaron a exigir que me metiera a la piscina. Entonces empezaron a saltar y a tratar de agarrarme para tirarme a la piscina. Yo no quería tirarme a la piscina, era la primera vez que estaba en mi experiencia con delfines y estaba sorprendida que los podía escuchar. Bueno, finalmente yo me fui de ahí porque no me iba a quedar, tenía cosas que hacer en Santiago de Chile. Pero cuando llegué a Santiago de Chile ocurrió algo muy interesante. Se comunicaron unos seres cósmicos conmigo y también entre las comunicaciones que recibí es de mi yo cuántico, de mi maestro interior, en la cual me avisaron de que yo iba a quedar seleccionada para trabajar con delfines en Latinoamérica. Y yo dije, pero no puede ser, porque yo no estaba anotada. Yo solamente acompañé, ni siquiera sabían cuál era mi nombre. Pero me dijeron que iba a estar seleccionada y que me iban a llamar por teléfono. Y justamente me terminaron de hablar y me llaman por teléfono. Y me dice de parte de Fritz Zimmermann, que era el que estaba a cargo de los delfines y el autismo en México, entonces ahí me dijeron que yo estaba invitada para trabajar con los delfines,
porque le habían llamado la atención mi relación con los delfines el poco rato que había estado ahí. Le había producido una curiosidad tremenda entender por qué los delfines se sentían tan atraídos por mí. Y acepté. Y ahí empezó mi historia con los delfines, mi historia, digamos, de comprender un poquito los delfines y empezar a vivenciar esta telepatía que fue muy intensa, ha sido muy profunda, porque son muy conversadores. ¿Qué te platican los delfines? Bueno, yo la telepatía que experimenté con los delfines de acuario fue más de ayuda. Ellos me pidieron mucha ayuda porque la estaban pasando muy mal. Entonces me tocó salvar una delfina que me avisó telepáticamente que se estaba muriendo y yo fui a avisarle al veterinario del acuario que tenían que rescatarla porque se estaba muriendo. No me creyeron, así que tuve que ponerme muy firme para que la sacaran del agua y la salvamos, pero justo, porque se había tragado una pelota y tuvimos que abrirle la boca y meter la mano del estómago y sacarle la pelota. Se estaba muriendo. Bueno, y me pasó, digamos, con los delfines en acuario que tuve que apoyarlos mucho emocionalmente porque la estaban pasando muy mal y ellos me contaron la historia, cómo los capturaron, estaban muy dolidos, fue bien intensa esa experiencia porque a ellos los apoyé con mi presencia, con el amor, para que no sigan bajando la energía y se mantengan firmes ante esa experiencia que estaba muy dura para ellos porque la estaban realmente muy resentidos, sobre todo con la gente del que estaba a cargo de ese delfinario, porque eran gente muy fría. Entonces, en ese sentido fue bien intenso. Y ahora la telepatía con los delfines mar abiertos fue diferente porque ellos, digamos, no me pedían tanta ayuda como me pedían los delfines en acuario. Fue un poquito al revés. Ellos me empezaron a hacer invitaciones a tener experiencias oceánicas para, según ellos, que esos regalos era para que yo recuperara lo que nosotros entendemos por el Santo Grial o el cáliz. Entonces ellos me explicaron a través de las experiencias, porque eso es lo importante de los delfines, que todo se basa en experiencia, no es conversación, ellos te hacen experimentar. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy agradecida con los delfines porque me han hecho grandes regalos y gracias a esos grandes regalos, siento que la lengua me fluye desde el corazón gracias a ellos. ¿Nos puedes contar alguno de estos regalos que te han dado estos hermosos seres? Mira, los regalos que a mí me han dejado, pero con el corazón con ala, ha sido hacerme vivenciar ese estado de unidad donde no hay separación y escuchar a la madre tierra o a la madre acuática, porque es un planeta de agua prácticamente. Y escuchar a esta gran tierra oceánica ha sido algo que me ha hecho sentir ese agradecimiento que no termina nunca, que uno está agradecida todo el día. Ellos me dieron un regalo muy potente en que me hicieron viajar por un portal de agua. Y para mi sorpresa, en cuerpo físico. ¿Mm? Ellos llegaron, digamos, a una especie de cabañita chiquitita donde yo vivía, que la arrendaba una compañera de terapia corporal. Y yo pensé que estaba temblando, que había un temblor, un terremoto, porque se movía y se caían las cosas. Entonces yo dije, no le tengo miedo a los temblores, así que me puse debajo del marco de la casa, de la cabañita, ahí donde estaba viviendo. Y se empezó a abrir el techo y empezó a caer agua. Y yo decía, qué raro un tsunami en Santiago de Chile, si no hay mar acá. Dije, qué raro que llegue el mar acá. Yo dije, esto es una tremenda ola. Y empieza a caer agua y se empieza a llenar mi cabaña, mi cuartito de agua. Y en eso veo que están entrando por esa agua los delfines. Yo en un momento sí me asusté porque pensé que me iba a ahogar. Entonces me empecé a desesperar y los delfines me explicaron que yo podía respirar el agua porque era un portal y que la podía respirar. Y yo
no los pescaba mucho porque no podía creer que podía respirar el agua. Claro. Pero bueno, finalmente, entre conversa, entre que me pegaron un aletazo para que reaccionara, empecé a respirar el agua y me di cuenta que estaba como en otra frecuencia, en una experiencia hermosísima, donde el agua no ahoga, el fuego no quema, el aire te eleva y la tierra te encanta. Estaba viendo una experiencia magistral. Y ahí me dicen que me querían llevar a donde estaban viviendo. Ujú. Y me llevan por este portal de agua a una isla donde ellos estaban viviendo en esa época. Estamos hablando hace 25 años atrás o quizás más, a la isla Chañaral. Y Ujú. viajamos por ese portal de agua y me iban mostrando el océano y las profundidades y los peces que existen, un montón de paisajes, pero impresionante. Y una de las cosas que me mostraron es una ciudad como que se podría decir que es de cristal, que está debajo del mar, donde viven unos seres. Ujú. Y me hicieron pasar por esa ciudad, que eran maravillosos, unos seres que no sé, deben medir 2 metros, quizás más, porque los vi de arriba. Ok. Entonces uno calcula así de una manera extraña. Y sí tenían unos báculos gigantes, unos bastones de poder, y estaban ahí viviendo en esa ciudad. Y de ahí llegamos a la isla Chañaral y me hicieron bajar para que fuera a recorrer la isla. Y bajé, caminé la isla, y después me llamaron para que entrara de nuevo al portal. Y entré de nuevo, y me trajeron de vuelta. Fue toda una experiencia. Wow. Mira, lo más divertido de esta experiencia es que cuando me llevan de vuelta a la cabaña donde yo estaba viviendo, mi ropa quedó mojada. Estaba esa certeza de que había ocurrido. ¿Te han hecho vivir más cosas mágicas? Un montón. Sí, sí, mucha y también mucha de apoyo mutuo. Yo le Ujú. llamo como una especie de familia, donde somos uno para todos y todos para uno. Lo siento ellos que son mis aliados y yo soy aliado de ellos, porque a veces cuando necesitan ayuda de cualquier aspecto o de hacer de llover o salvar algún delfín, ellos me avisan. Entonces estamos completamente en apoyo. Conectados. Sí, y ellos, Conectados. O sea, sí, tú puedes recibir los mensajes de ellos donde sea. O sea, no tienes sí, que estar en el mar donde sea, tú recibes los no, mensajes. no existe el tiempo y el espacio. No Uno existe. puede conectar no solo con delfines, con cualquier ser viviente. Lo que Ujú. pasa es que nosotros, el punto principal de la cual a veces creemos que no nos podemos conectar es porque estamos identificados con los pensamientos. Ujú. Pero cuando somos observadores de nuestros pensamientos, estos pensamientos se empiezan a quietar. Y ese silencio, ese vacío, esa quietud, te deja disponible a tener experiencias que están más allá de las mentes. Ujú. Esto, ¿tú has desarrollado una técnica con ellos precisamente que se llama punto cero o algo en el agua que se llama punto cero? Se trata de esto, ¿verdad? De no dejar la mente a un lado o de estar Sí, entrar en este punto de no mente. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? bueno, principalmente una delfina, principalmente ella, me enseñó la meditación acuática punto cero Ah, haciéndomela ella a mí. Ella me oh, empezó a aplicar cosas en el agua en la cual yo empecé a entrar en otros estados de conciencia. Y me empezó a enviar ultrasonido por la columna, la palma de las manos, ¿ya? Y en algunas zonas de la cabeza también. Y se me paró los pensamientos, quedé en un silencio profundo. Y en ese silencio profundo ella me cuidó, fue como una guardiana para que yo pudiera viajar a otro tipo de realidades, porque todo existe en el presente, ujú. gracias a que estaba así la interferencia de los pensamientos. Entonces, y me aplicó la meditación acuática punto cero, y después, una vez que me la experimenté, la comprendí a través de la experiencia, y me explicó esta delfina que yo se las tenía que hacer a los seres humanos
para que volviéramos a la resurrección, porque era importante volver a resucitar para volver a recordar quiénes éramos y que era el alfabeto del agua. Entonces me empezó a explicar un montón de aspectos del océano para que lo pudiera transmitir a través de experiencias acuáticas. ¿Y lo haces con delfines o también con ballenas? Lo hago sin delfines, lo Ah, hago en sí. piscinas temperadas. A Ujú. veces llegan los delfines ahí, pero a través de experiencias en el mundo invisible, ¿ya? Ok. Y cada persona tiene su propia experiencia, porque esto no se puede encasillar como en un cuadrado, en una maqueta. Es una experiencias personales. Pero sí, los delfines están siempre ahí muy presentes conmigo, como yo con ellos también. ¿Nunca te gustó de chiquilla que te dijeran la niña contactada, ¿no? Porque sé que tuviste algunos contactos con seres de otros planetas y nunca te ha gustado porque tu mensaje va más allá de todo eso, ¿no? Un mensaje que va del corazón al corazón. Pero en algún video tuyo vi que uno de estos seres tuyos extranjeros del espacio te hablaron de estos delfines, también ellos. ¿Qué era lo que te contaban? A ver, más o menos cuando tenía como 19 años de edad, Ujú, estaba en la universidad estudiando danza. Y bueno, a través también de un amigo que ya pasó para otro, siguió viajando, el Ernesto de la ujú, Fuente, eh, terminé como relacionada con estos seres de Frenchy. En mi propia experiencia humana, a mí no me llama mucho la atención de tener experiencia con seres cósmicos, ujú. porque yo en ese momento estaba muy entusiasmada con la carrera de danza, y la carrera de Sí. danza es muy intensa en la universidad, son a veces 7, 8 horas diarias, y yo estaba muy motivada con la danza, pero sí me ocurrió de que finalmente uno de estos seres me fue a visitar físicamente a la pensión donde yo vivía. Y ahí me habló un par de cosas. Bueno, empezó diciéndome de que él venía de mi futuro, que había estado recién conmigo en el futuro. Mm, Empezó así la conversación. Bueno, ellos también me dieron a entender de que mi frecuencia podía captar la frecuencia de los cetáceos. ujú, Por la frecuencia que yo estaba vibrando, las podía captar. ujú, Yo en ese momento, para serte honesta, no entendí mucho ujú. porque no era un tema que yo manejara y aparte que yo estaba como involucrada en otras cosas. No, no era de mi interés, entonces era como extraño que me hablaran de delfines y que me hablaran del futuro y el pasado. Yo estaba como un poquito en un momento diferente, pero por cosas de la vida, sí, a través de enlaces con otras personas terminé trabajando con delfines, lo cual no me esperaba porque yo nunca lo busqué, se fue dando de una manera mágica. ¿Mm? Ahora estos seres de Frenchy sí le explicaron muchas cosas. Ernesto de la Fuente le escribió un libro donde él comenta un poco lo que él le dicen con respecto a los delfines y todo eso. Él lo comenta ahí en su libro, pero partes de experiencias que uno va teniendo. Pero lo que sí para mí en este momento, como muy bien dices, Roxana, lo más importante es de ser a ser. Para mí todos los seres que viven en diferentes lugares del universo no son ni mejores ni peores que yo. Y eso uno lo aprende cuando uno se da cuenta, cuando uno está sin pensamiento, sin la interferencia de los pensamientos, uno percibe en esta experiencia propia y profunda que uno es la totalidad. Y cuando uno está en esa experiencia, solo existe yo soy el que soy. Es como el misterio. Y en ese misterio no hay nadie superior a ti, sino lo contrario. Uno se da cuenta
que tú eres yo misma de otra forma. Entonces uno vivencia la vida de una manera mágica y con mucho respeto ante las personas que se va encontrando. Claro, porque todos somos maestros y todos somos alumnos. ¿Ha sido difícil adaptarte a este mundo? Mira, ha sido como, tiene muchos matices. ¿Por qué? Ujú. Bueno, por un lado, mi mamá me decía que cuando yo era chica, me decía que yo no le contara a nadie las cosas que me ocurrían, Claro. porque decía que si no me iban a echar del colegio, y aparte que ya me trataban como media autista porque no hablaba, era Ujú. muy ermitaña. La verdad es que toda mi vida ha sido bastante ermitaña, me gusta mucho estar sola conmigo misma. Entonces mi mamá me comunicó mucho eso, de que no contara a nadie estas cosas raras que me pasaban. Pero para mí, cuando yo era chica, no eran raras, eran normales. A medida que fui creciendo, sí, empecé a dar cuenta de que las personas no veían lo que yo veía, no pensaban como yo pensaba, no sentían como yo sentía, y ahí me vino una especie de crisis. De hecho, yo conversé con mi mamá porque le pedí que me sacara del colegio, que no quería seguir participando en esta forma social como está estructurada, que yo me quería educar a mi manera. Era chiquitita. Entonces mi mamá me escuchó y todo, pero ahí me habló mi doble cuántico, mi maestro interior, y me dijo algo asombroso. Me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, cuando estés en el colegio, no veas el colegio desde el recuerdo de tus pensamientos. Ve el colegio, ve los compañeros desde el presente. Porque lo que estás viviendo es una experiencia y como experiencia es un sueño. Entonces me dio a entender que no juzgara el sueño, que no lo juzgara, que lo experimentara sin juicio y que aportara desde lo que me fluía desde mí. Y claro, después fui al colegio y lo vivencié desde el presente, sin la mente que está siempre comparando o relacionándose con el drama humano. Y me empecé a dar cuenta de que estaba enamorada, enamorada de todo lo que veía. Y me cambió la vida, porque yo sí había estado como en una pequeña crisis de querer salirme y estar sola y no, no conectar con nada. Claro, claro. Y ya esa enseñanza, me imagino que ya es una enseñanza para toda la vida, ¿no? Estar siempre en ese presente. Dice Saúl, sí, si uno se fija en los delfines, tienen la sonrisa del Buda, seguro que alcanzaron el nirvana. Lo que pasa es que los delfines están conectados profundamente con el hemisferio derecho y respiran consciente. Entonces, cuando ellos duermen, descansan un hemisferio y el otro está despierto. Y después descansan el hemisferio que estaba despierto y duermen con el otro. Entonces, ellos están conectados con ese, llamémosle ese eje vertical, que Ujú, te mantiene en el goce vital, que se le llama el gran niño o niña interior. Por eso también son tan juguetones, ujú. porque están conectados con esa frecuencia del juego de la vida. Dice Claudia, qué maravilloso, los delfines se dice que vienen del planeta Sirio. ¿Tú qué crees, Tania? ¿No te han Eh, dicho? a ver, más que crea yo, no crea yo, Ajá. no vamos a ir a la mente porque la mente opina muchas cosas y la realidad supera la ciencia ficción y supera los pensamientos. Por una parte sí, pero no es tan así. ¿Ah? Es como, por ejemplo, cuando decimos hay humanos que vienen de un planeta, otros vienen de otro, los seres extraterrestres vienen de acá, vienen de allá, y la verdad es que tampoco es tan así. Lo voy a explicar por qué. Cuando uno entra en un estado de meditación donde no hay pensamiento, uno es la totalidad y puede moverse por el universo libremente. ¿Por qué se puede mover libremente? Porque sacas el ancla. ¿Qué ancla? El ancla son los pensamientos, es como la espada enterrada en la piedra. ¿Qué significa la espada enterrada en la piedra? Que tú estás con una idea fija de quién eres
entonces no puedes descubrir aspectos nuevos de tu ser, porque ya piensas que eres de una manera. Entonces estás anclado a una especie de laberinto. Y a través de ese laberinto, tú defines el mundo. Pero el mundo lo estás definiendo desde la mente y la mente no puede viajar por el infinito. ¿Cómo se viaja por el infinito? Con el poder del presente. Y en el poder del presente no hay pensamiento. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque cuando uno está en el presente, te das cuenta que en un segundo estás en un lugar y en un segundo puedes estar en otro lugar, porque el tiempo y el espacio no existen. Entonces, todo es posible en tu experiencia y simultáneamente estás en muchos lugares también. Entonces, pensar que uno pertenece a un lugar es identificarse con una idea, que es de la mente, pero en el momento presente uno puede estar en muchas partes a la vez. Entonces, mucho más profundo. ¿Y estos delfines te han dicho algo de todo el desastre que estamos haciendo con su hábitat? Mira, los delfines, el punto que más por lo menos han compartido conmigo es recuperar el alfabeto del cosmos para hacer el retorno a casa. Y porque uno del alfabeto del cosmos es el agua, y el agua es un ser viviente, el agua no es lo que nosotros creemos a través de nuestros pensamientos. El agua es algo mucho más profundo de lo que se puedan pensar e imaginar. Entonces, recuperar el alfabeto es el retorno a casa, que se le llama también el camino florido. ¿Por qué? Porque uno vuelve a entender los 4 pilares del cosmos. Y al comprender los 4 pilares, vuelves a morir y renacer. Por eso se llama la resurrección. Todas las culturas indígenas trabajan el ritual de la muerte para poder resucitar, porque es un alfabeto que significa el estar transformándose. Si tú no te transformas, quedas estancado, estancada. Y en este momento nosotros, acá en esta experiencia humana, estamos estancados, porque estamos identificados con ciertos patrones, ciertas creencias, y no nos dejan fluir, no nos dejan experimentar el mundo desconocido, lo misterioso que somos. Entonces, eso es uno de los aspectos principales que con los delfines, digamos, me han estado comunicando para poder llegar a vivenciar esta resurrección, que significa vivenciar el poder del presente. Pero para vivenciar el poder del presente tienes que conocerte a ti mismo o a ti misma. Este alfabeto es ¿qué es? ¿Es un camino? Porque a mí me dices alfabeto, yo imagino A, B, C, D, F, G. Sí. Entonces no sé, no entiendo muy bien. Mira, es un camino que es Ujú. muy coherente y por ser muy coherente es muy incoherente. Lo voy a explicar. A ver. Porque es un alfabeto que te hace desaprender, no aprender. Sí, no te hace desaprender y recuperar el mundo. ¿Qué significa recuperar el mundo? Volver a comunicarte con los 4 elementos o los 4 seres vivientes, pero de ser a ser, no desde la idea de la mente. ¿Ah? Al comunicarte con los 4 seres vivientes, retornas al mundo. Y al retornar al mundo, ahí está el nuevo comienzo, que es el punto cero, que es el loco, o el cual potencia al niño interior. Entonces los alfabetos son los que te llevan a la no forma humana. Es decir, nosotros tenemos ideas, diseños, forma, pero nosotros somos el ser sin forma experimentando formas. ¿Y qué es el retorno? Ir a este ser esencial que no tiene forma. Entonces hay 4 pilares que producen la crucifixión, que los indígenas le llaman las 4 direcciones, que producen que tú vuelvas al centro. Y ese centro es con la conexión contigo mismo o contigo misma. Ok, siempre es volver hacia ahí. Mira, dice
Robco, hola, buenos días. Entonces, cuando uno no tiene ese tipo de conexión, ¿es porque se tiene que conectar solo a su vivencia terrenal y esa sería la misión, el vivir la experiencia humana? Mira, aquí vamos a tocar temas que van a parecer al comienzo como contradictorios. Ujú. Pero hay una frase que siempre comparto mucho acá con mis alumnos, que yo les digo, menos es más. ¿Ah? Y en la mente, menos pensamientos son más experiencia. ¿Mm? Entonces, esto no es un camino de meta, esto es un camino sin camino, esto es un camino de misterio. ¿Y de misterio con quién? Contigo mismo, contigo misma. Si uno no vive con el misterio, está viviendo con la mente. Y la mente no eres tú, no eres tú. La mente es el tiempo. Y en el tiempo se experimenta la dualidad también. Entonces, cuando uno no se empieza a liberar y no a identificarse tanto con los pensamientos, comienza un viaje que uno empieza a salirse del drama humano y del drama cósmico, porque también hay un drama cósmico con estos seres del universo. Y al empezar a salirte del drama, empiezas a ir a la esencia de tu ser. Y esa esencia de tu ser no existe el miedo, porque el miedo solo viene desde la mente. ¿Mm? Y en esa esencia uno empieza a experimentar las respuestas, porque las preguntas son las respuestas. Y la respuesta es la pregunta. Pero para darnos cuenta, hay que volver a tomar estos 4 alfabetos cósmicos que nos producen la muerte en vida. Pero estos alfabetos no es un lenguaje definido, es un lenguaje indefinido. Por ejemplo, el agua te dice, yo soy la vida, fluye. Pero ¿qué hacemos nosotros? No fluimos, vivimos en la mente y no percibimos que somos la vida. Vivimos el tiempo, apurados, con un camino definido lleno de metas que nos quita energía. Entonces, cuando uno empieza a acercarse al alfabeto, te empiezas a dar cuenta de que estabas atrapado en tu propia mente. ¿Será que en algún momento todo pudiese ser así? Así, en un sentido de estar en el presente. De estar en el presente, todas las personas de todo el universo, ¿se podrá llegar en algún momento ser así? Porque Mira, el veneno es el antídoto. Nada es ujú. lo que parece. Oh, Cuando ya, estamos dormidos, ujú, vemos lo malo como malo y lo bueno como bueno. Cuando mm, empezamos a despertar, nos damos cuenta que lo malo no era malo y lo bueno no era bueno. ujú. El punto clave acá está en que tú respondas a tu propio llamado, no al llamado de los demás, sino a tu Ujú, llamado propio. Cuando uno empieza a responder tu propio llamado, tu propia curiosidad, empieza a cambiar algo en ti. ¿Pero por qué cambia? Porque empiezas a sintonizar contigo, a ser tú. Entonces uno tiene que estar sensible a sí mismo, a sí misma, ujú, ujú. para poder recuperar tu propio ritmo. Y tu propio ritmo te va a hacer caminar la aventura de la vida como algo asombroso. Sí. Pero es muy importante tu propio llamado, no Ujú, lo que te dicen los demás, sino qué te pasa a ti y qué te llama a ti. Ese es un punto clave en el despertar, en un despertar profundo y real. ujú, ujú. Eh, gracias, dice Saúl. Otra vez con los extraterrestres, dice Saúl. Los extraterrestres están entre nosotros en forma de animales. Qué bello lo que dice, pero en el fondo, mira, voy a compartir una experiencia que tuve con Ujú. unos seres de otros mundos. Sí, sí, sí. Ellos me invitaron a un contacto y me hicieron subir un cerro Ujú. de 5 horas de subida. Ok. Y cuando llegué a un cierto lugar, ellos me llevaron, me dirigieron para que llegara a una especie de agua. Y me dijeron que me asomara al agua. Y yo con mis pensamientos pensé de que iba a aparecer un ser, iba a salir una nave, cualquier cosa. Pero lo que vi en el agua era mi silueta, que uno ve en el agua.
Entonces estos seres me dijeron, acabas de tener un contacto cercano. Porque nada es lo que parece. Mira, nosotros estamos como en una especie de juego cósmico en lo cual estamos viviendo muchas ilusiones y muchas manipulaciones dentro de este sueño cósmico. Y una de las grandes manipulaciones es hacernos sentir inferior y como que hay seres que vienen de otros mundos Así es. y nosotros somos como el humano, pero no es así, nada es lo que parece. Todos somos seres cósmicos Sí, sí. y estamos en muchas partes a la vez. Y los delfines lo saben, ¿no? Sí, los delfines lo saben y tienen aliados como diferentes seres se mueven en forma aliadas. Estos seres que viste desde arriba, gigantes con el báculo, ¿supiste después quiénes eran o qué hacían o Sí, preguntaste? estos seres, digamos, viven, viajan y viven como magos o magas, ya frecuenciando el elemento agua, porque el agua es un pilar fundamental para poder pasar a otros tipos de realidades. Y lo voy a explicar por qué. El agua no tiene un diseño, se puede transformar, si tú la pones en un vaso, toma la forma del vaso. El agua no tiene forma y justamente para poder viajar por el universo tienes que perder la forma. El secreto está en el agua. ¡Oh! Hay que ser agua. Y de hecho somos agua. ¿Sí? Sí. Por eso los grandes secretos están aquí, con nosotros mismos, en el agua, en el fuego, en la tierra y el aire, pero no como la mente cree que es. Sí, nos hemos llenado de cosas que no, en las que estamos muy distraídos. Estamos muy distraídos y atrapados con estas distracciones Ujú, humanas, por decirlo de alguna manera. sí. Tania, decías al principio que tu amigo que te llevó con los delfines, él hacía un trabajo con autistas. ¿Tú empezaste a trabajar con ellos? ¿Con los niños autistas? Yo estuve de ayudante, sí, con niños Ajá. autistas, estuve de ayudante, pero yo después renuncié porque yo no estoy de acuerdo con el acuario. Ujú, Y yo más que nada me quedé ahí por los delfines, porque los delfines me estaban comunicando muchos aspectos importantes que tiene relación con llevar a los delfines a mar abierto y volver la libertad a los delfines. Entonces aprendí mucho con los mismos delfines y también con una persona que tengo mucho respeto, que se llama Tomás Capote, que es ujú. experto en delfines y en tiburones. Él fue profesor mío en buceo y en otros aspectos, anatomía de delfín también, y con él también aprendí mucho. Fue un gran aporte en mi vida. Y, y bueno, lo importante acá es que los delfines quieren hacer una transformación, ¿ah? Transformar lo que estamos apegados, anclados. Y la transformación viene como un aporte muy fundamental el agua, porque el agua se mueve y al moverse hace que tú estés constantemente transformándote. Pero nosotros como raza humana estamos estancados, no nos estamos transformando. Entonces, para recuperar el idioma de la eternidad, tenemos que volver a las cuatro direcciones, lo que hacen todos los indígenas, todas las culturas antiguas. Las culturas antiguas hay una sabiduría muy grande ahí que se ha perdido, porque Ujú, no la hemos podido leer porque estamos en la mente. Pero ujú, cuando uno entra al corazón y al silencio, uno vuelve a leer. ¿Por qué vuelve a leer? Porque es nuestra naturaleza. Lo más importante para que tú también tengas tus propias respuestas es que te conozcas a ti mismo. A exacto. medida que uno se conoce, Ujú, uno empieza, la pregunta y la respuesta se empiezan a acercar y ocurre esto, la cruz. mm, Cuando ocurre la cruz, ocurre la resurrección y el pilar. ujú. Pero esa cruz nosotros tenemos que retornarla. ¿Mm? Y eso es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos.
Entonces nos pueden vender muchas verdades y nosotros comprarlas. Pero yo les propongo, dejen de comprar verdades y conózcanse a sí mismos. Claro. ¿Por qué llegan nenes autistas? ¿Por qué llegan autistas a trabajar con delfines? Supongo que por qué son así, por qué llegan a este mundo así. Ah, ¿Qué bueno, función tendrán o cuál será su no sé, supongo que ha de ir bueno, por ahí. este también es un tema bien complejo porque, bueno, el autismo se ha generado por principalmente dos raíces muy potentes, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver con la intoxicación de la sangre, que produce también el autismo, ¿ya? O cuando le meten mucha vacuna a los niños, se les produce el autismo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque todo es un viaje de conocerse a sí mismo. Todo lo que nosotros experimentamos tiene ese matiz de poder ver lo que tú tienes dentro. Porque la única manera que tiene el loco o el vacío danzante de conocerse a sí mismo es exprimir su arte cósmico sin límite, desde su potencialidad infinita. Y en estar exprimiéndose hay muchas facetas, y una de ellas son los niños autistas. Y los niños autistas nos recuerdan a nosotros de también volver a ser limpios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y retornar al amor universal, no a este amor competitivo, al amor universal. Y volver a resetear todo. Porque cuando tú un niño autista lo desintoxicas, le quitas el 90% del autismo. ¿Mm? Entonces, y yo lo experimenté en forma directa. También tuve la experiencia con un delfín de que teníamos un niño autista muy alterado. Esos niños autistas que ya no se comunican con el mundo exterior, tú le pasas la mano y no te ven. Están completamente idos y se golpeaba mucho y mordía y estaba muy alterado. Y lo metimos al agua con los delfines. Y un delfín saltó y cayó arriba de este niño. Y todo el mundo se asustó porque pensó que este niño se iba a ahogar, porque no salía a respirar. El delfín lo bajó hasta el fondo con todo su vientre, todo su cuerpo y no lo soltó. Y el niño no salía a respirar. La gente estaba muy preocupada porque pensaban que el delfín se había vuelto loco. Bueno, cuando el delfín soltó a este niño dijo mamá y nunca había dicho mamá. Salió del agua y dijo mamá. La mamá se puso a llorar porque el niño ya tenía una edad bastante, estaba como entre los 11 años, quizás más, no me acuerdo mucho, pero nunca jamás le había dicho mamá. Y era la primera vez que lo escuchaba. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque el autismo tiene que ver con que no se circula la sangre en forma libre, porque cuando nosotros le metemos mucha veneno a nuestra sangre, se estanca. Y una sangre estancada es un árbol genealógico estancado y es un corazón no escuchado. Y un corazón no escuchado es una vida que no fluye. Y una vida que no fluye es una vida que no puedes comunicar. ¿Y este veneno también puede ser por todo, por la alimentación también? ¿Sí? Muchos aspectos. Entonces, digamos, el autismo ha pasado épocas que se ha dado de una manera bastante intensa. Entonces, una de las maneras de realmente de sanar a estos niños es limpiarlos, desintoxicarlos. Menos es más. Claro, claro. Hay muchas personas que lo han hecho y han recuperado a sus hijos. Lo han recuperado del autismo. ¿Mm? Entonces, es volver a sacarnos. Por eso también la palabra punto cero, resetearse y estar en punto cero. ¿Por qué los indígenas aplican el ritual de la muerte? Para vaciarse y estar en punto cero.
En un computador, si queremos que funcione y no tenga virus, lo reseteamos y lo dejamos en punto cero. ¿Para qué? Para que nos funcione impecable. Bueno, en relación a nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y ese es un alfabeto cósmico. ¿Los delfines tienen nombre? Bueno, algunos dan sus nombres, otros no. En mi caso en especial, yo me he comunicado más con su esencia. Ajá, claro. Entonces, yo sé cuando está ese delfín porque simplemente lo sé. No es mental. Claro, lo sientes. Lo siento y no aparece el verbo. Cuando aparece la palabra, empiezas a caer en el tiempo. Claro. Cuando te quedas en silencio, sigues percibiendo más profundo. Claro. Mira, voy a poner aquí unas imágenes que tomé de tus redes. Aquí está Tania con sus delfines. Y esto es la meditación acuática punto cero, que es lo que haces ahí en Chile. Sí. Por si alguien quisiera. El bautismo ancestral, ¿de qué se trata? El bautismo ancestral se trata de recuperar a la madre para resucitar con el padre. El bautismo es donde tú recuperas yo soy la vida, el camino, la aventura, el infinito. Entonces yo soy la verdad, el camino y la vida. Ese es el bautismo. El estado de no dualidad. Bueno, para los que quieran, que estén en Chile, afortunados, afortunadas que estén en Chile y quieran tomar estas clases con Tania, pues ahí está. ¿Qué más por aquí? Dice, saludos cordiales a todos. Pregunta, ¿los delfines son parte de la evolución de las especies en la Tierra y fueron traídos al planeta por extraterrestres? Aquí nos encantan los extraterrestres, pero ya... Sí, no, yo los comprendo profundamente. Sí, a ver, vamos a explicar una cosa. Todo pertenece a todo. Entonces, muchas cosas que existen en este planeta vienen de diferentes partes del cosmos, porque todo es un tejido. ¿Ah? Y acá estamos todos tejiendo. A lo que le llamamos extraterrestres, que no son tan extraterrestres, pero Sí. estamos todos tejiendo y formando diseños cósmicos, experiencias cósmicas. ¿Ya? Ahora, nosotros como humanidad llevamos muchos años en una experiencia de encierro y de dogmatismo, ya basado en el drama humano, y que ha llegado el momento de salir de ese drama. O si tú quieres concluir con algo, Tania, sobre tus amigos los delfines. Bueno, primero, Rosana, agradecerte tu invitación y también decirte y compartirte desde mi corazón de que somos todos de ser a ser y que el chiquito es grande y que el grande es chiquito. Tienes razón, tienes Y yo razón, soy tienes razón. chiquita y soy grande. Y veo al ser magistral en ti, porque me veo en ti, ¿ya? Y feliz de poder compartir esto y que retornemos al mar, abrazando las olas y recordando que nosotros somos ese mar que fluye. Y para eso también quiero decir que cuando viene la ola, déjala venir. Y cuando la ola se va, déjala marchar. Qué bello. Pues un beso muy grande hasta Chile. Y bueno, pues por acá nos vemos en algún otro momento. Yo te agradezco infinitamente este gran regalo para este canal y para todas las personas que nos están viendo y las que nos van a escuchar después. Gracias, gracias, gracias a todas esas personitas que están también ahí detrás. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Un abrazo. Gracias.